Somos uno con Él, somos uno con Cristo. Dichosos somos por tu bendición y nuestros hijos también. Dichosos somos por su bendición y nuestros hijos también. El tema del día de hoy es sobre el primado de Pedro. ¿Es realmente Pedro el primer papa de la iglesia? ¿Es realmente Pedro el vicario de Cristo? Y otra pregunta más importante todavía, ¿son los papas sucesores del apóstol Pedro? ¿Dónde dice en la Biblia que los apóstoles necesitaban tener sucesión apostólica? Pero resulta que fuera de la Iglesia Católica se nos dice que Cristo no tiene ningún vicario en la tierra, o que todos somos representantes de Cristo, que no hay autoridades, que no hay una jerarquía en la iglesia. Se nos da a entender hasta en algún momento que las mismas palabras que se le ha dado a Pedro se pueden aplicar a cualquier cristiano. Vamos a ver entonces en qué creyeron los primeros cristianos. Porque si eso es así, entonces quiere decir que los primeros cristianos creían que todos tenían la misma autoridad. Apunte por ahí, porque este versículo es fundamental. Ya lo hemos visto varias veces, pero es importante, primero, que usted se lo memorice. Mateo capítulo 16, versículos 17, 18 y 19. ¿Vio qué fácil de aprender? Mateo 16, 17, 18 y 19. Los voy a poner un poquito en el contexto de lo que está sucediendo. Porque desde el versículo 13, Cristo le ha preguntado a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestan: dicen que un profeta. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos. Y otros dicen que eres Elías, que ha venido de los cielos. Jesús les hace una segunda pregunta: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Dice el texto bíblico que Pedro se puso de pie y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le contesta a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Como pudimos ver en la Sagrada Escritura, Pedro, en primer lugar, ha identificado a Cristo. ¿Quién es Cristo? Le ha dicho: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro deja claro quién es Jesús. Pero ahora Jesús se voltea donde Pedro e identifica quién es Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Recuerden que en la época de Cristo, decir tú eres Simón, hijo de Jonás, era como decir tú eres Eddie Villalobos.
el nombre del padre se convertía como en el apellido. Noten lo siguiente, le dice, tú eres Simón. ¿Cómo se llamaba Pedro? Se llamaba Simón. O el nombre Simón significa caña. Y de hecho es un tipo de caña muy delgada, una caña quebradiza, algo débil. Pero entonces Jesús le dice, y yo a mi vez te digo, Jesús está identificando a Pedro, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Pedro le había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahora Jesús le dice, tú eres Pedro. Ahora bien, la palabra Pedro significa piedra. Muy bien. Pedro significa piedra. Pero resulta que Cristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos hermanos no católicos interpretan esto de la siguiente manera. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, apuntándose Jesús como diciendo yo soy la piedra. Así lo interpretan. O otra interpretación es la siguiente. Tú eres Pedro y sobre las palabras que acabas de decir, es decir, que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia. Es decir, la piedra es aquello que Pedro ha profesado sobre Jesús. Esa es otra interpretación que algunos hermanos le dan. Vean, hermanos, si bien es cierto, Cristo es la piedra angular, porque así lo dice la Sagrada Escritura, hay algunos hermanos que dicen Pedro no puede ser la piedra porque Cristo es la piedra angular. Lo primero es que hay que explicar qué es la piedra angular. Nosotros nunca hemos dicho que Pedro es la piedra angular, en ningún momento. Cristo es la piedra angular, pero ¿qué es una piedra angular? En el caso de las pirámides, la última piedra, la de arriba, la que servía de cabeza de la pirámide, era la piedra angular. O por ejemplo, cuando se hacían los famosos arcos en donde había una piedra en el centro, sosteniendo todo el arco, esa era la piedra angular. Por eso, vean cómo lo dice la Sagrada Escritura. Efesios 2, 20 al 22. Edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también nosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Vean que Efesios capítulo 2 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Es decir, hay un fundamento apostólico. ¿Le quita eso a Cristo que Él sea también nuestro fundamento? No, porque también 1 Corintios capítulo 3, versículo 15 dice que Cristo es nuestro fundamento, que hemos sido edificados sobre Cristo. Nosotros en ningún momento estamos diciendo que Cristo no es fundamento. Es que la misma Sagrada Escritura dice que los apóstoles son fundamento de la iglesia. ¿Pedro es parte de esos apóstoles, sí o no? Claro que sí. Pero además de eso, Cristo ha dicho de Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora vamos a ver entonces cuál es el significado del nombre de Pedro. ¿Por qué? Porque resulta que en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios le cambia el nombre a algunas personas. ¿Algún ejemplo de eso? Abraham, Sara, ¿quién más? Israel, Jacob, Israel. Muy bien. Ok, resulta que Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre, a Abraham, que significa padre de muchedumbres. ¿Por qué le cambió Dios el nombre a Abraham? Porque su nombre
iba a significar la misión que se le iba a encomendar, es decir, el padre en la fe. Iba a ser ejemplo. También se lo cambia a Sara, la esposa de Abraham, por Sarai, que significa princesa. En el caso de Israel, a Jacob, es decir, el que prevalece con Dios. Entonces vemos cómo el nombre tiene un significado más profundo. Dios no llega y le cambia el nombre a alguien solo porque se le ocurrió. Eddie, de ahora en adelante te llamarás Luis, solo porque se le ocurrió. No, porque debe haber alguna misión importante detrás de ese cambio de nombre. De los apóstoles, solamente a Pedro le cambia el nombre. Sí le tenía algunos sobrenombres a otros discípulos. Por ejemplo, a los famosos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, les decía los Boanerges, los hijos del trueno, porque eran muy feroces, eran coléricos, así lo dice la Sagrada Escritura. Pero no dice la Escritura que les haya cambiado el nombre. Pero la Escritura sí nos dice que a Pedro se le cambia el nombre. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice lo siguiente: Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Si usted no tiene una versión católica, posiblemente diga que quiere decir Pedro. Hay algunas versiones católicas que también ponen: te llamarás Kefas, y le ponen que quiere decir Pedro. Si lo ven ahí en sus Biblias. Si es una versión Reina Valera y tiene comentarios a pie de página, usted va a encontrar que dice: Kefa significa piedra. Punto. O Pedro significa piedra. Es decir, el nombre que Cristo le da a Pedro realmente no es Pedro, es Kefas. Recuerden que Cristo está hablando en hebreo, o más bien en arameo, ¿verdad? Que es el anterior al hebreo. Y cuando es traducido al griego, los escritores sagrados le ponen Pedro, para dar a entender en griego qué es lo que significa realmente la palabra Kefas. La palabra Kefa significa masa rocosa, es decir, es una piedra gigantesca. Era una piedra en la que normalmente aquellos que querían construir una casa firme, la construían sobre una kefa, es decir, sobre una peña, un lugar enormemente grande, una piedra firme. A eso se está refiriendo Jesús. Pedro es realmente Kefas. Vamos a verlo entonces desde el griego y también desde el hebreo. En griego, Mateo 16:18 dice algo así: Suei Petro kai epitaute te Petra. Es decir, tú eres Petro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo que dice Mateo 16:18 en griego. Entonces algunos hermanos le van a decir a usted: es que la palabra Petro es diferente a Petra. ¿Ve? Esta termina con O y esta termina con A. Básicamente, esto que agarran del griego es un juego de palabras para confundir a los católicos. Porque realmente, si usted se va al griego antiguo, la palabra Petro no significa nada. La palabra Petro es el masculino de Petra, que sí significaba piedra. Pero algunos hermanos han llegado a decir que Petro significa piedra pequeñita y Petra significa piedra grande. Entonces, lo que ellos dicen es: Jesús está diciendo que Pedro es una piedra chiquita comparada con él, con Jesús, que es una piedra muy grande. Bueno,
permítanme corregirles en el griego. Modestia aparte, yo me he dado la tarea de estudiar griego. Y cuando uno se pone a investigar las palabras que se utilizan para decir piedra pequeña o piedra grande, realmente sí, Petra significa piedra grande. Pero para decir piedra pequeña no se utiliza la palabra Petro. Se utiliza la palabra litoi en griego. Litoi, sí, se refiere a piedras pequeñas. Por ejemplo, en la escritura, cuando se refiere a aquella mujer que iban a lapidar, se utiliza la palabra litoi, ¿verdad? Son unos gajarros de piedra que se utilizaban para lapidar a una persona. O por ejemplo, cuando la escritura dice que nosotros también somos piedras vivas, se utiliza la palabra litoi. Es decir, somos piedras vivas en la edificación del edificio de Cristo, en el templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros. Vean que Efesios capítulo 2, 20 está hablando de una construcción. La iglesia es de cimiento apostólico, pero dice también que Cristo es la piedra angular, pero que cada uno de nosotros somos piedras que estamos formando este edificio espiritual. Pero hay una piedra sobre la que se está edificando este cimiento apostólico. Y Cristo está diciendo que es Pedro. Mucha atención. ¿Estamos quitando la autoridad a Jesús? No. Cristo es la piedra angular, la piedra principal. Eso es lo que significa piedra angular. Curiosamente, la palabra en griego para referirse a piedra angular es kephale. Qué extraño, en griego, cuando realmente la palabra que Cristo está utilizando es en hebreo. Pero en este momento, Cristo no le dijo realmente tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Hay un dato muy importante, apúntelo por ahí. El único evangelio que se tiene registro arqueológico que haya sido escrito en hebreo y en griego es el Evangelio según San Mateo. Yo he visto las filminas en internet, usted puede conseguir las filminas de Mateo hebreo. De hecho, hay una versión de la Biblia, del Evangelio de Mateo, que es una traducción directa del hebreo, según su texto, ¿verdad? Y en hebreo, lo que usted va a encontrar es algo así, más o menos. Y yo te digo que tú eres Kefas, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así aparece en Mateo hebreo. ¿Por qué? Porque Cristo está hablando en hebreo, no en griego. Cristo le ha dicho, tú eres Kefa, roca firme, y sobre esta roca firme edificaré mi iglesia. Y para que no quede duda, cuando se hizo la traducción al griego, resulta que en griego, se los vuelvo a leer, se escribe su ei Petro kai epi taute te Petra. Esa palabra taute del griego es omitida por los traductores. Si usted hace una transliteración palabra por palabra, usted diría su, tú, ei, eres, Petro, Pedro, kai y epi significa sobre esta, taute. La palabra taute, cuando usted la traduce al español, dice misma. Sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. Mucha atención. ¿Por qué los traductores omiten la palabra sobre esta misma? Muy sencillo. Porque si yo estoy hablando de esta piedra, decir sobre esta misma piedra sería redundante. Y los traductores no quieren hacer esa redundancia, que sí existe en el griego. Es decir, en la traducción está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. Así es que si ustedes se los quieren bailar con el asuntito del griego y aquí que allá, dígale, disculpe, Jesús hablaba en hebreo. Y Jesús le puso a Pedro Kefa, no Pedro. Y Kefa significa roca firme. Amén. Muy bien. Ahora bien,
Algunos nos van a decir que es que en el Antiguo Testamento se dice que Dios es la piedra. Y sí es cierto, Dios es la piedra, así como Cristo es la piedra angular y Cristo es Dios. En el Antiguo Testamento también se dice que Dios es la piedra. Pero vean este texto que les voy a leer. Isaías 51, versículo 1 y 2. Oiga lo que dice. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Mirad a la piedra. Y luego dice, mirad a Abraham. La misma escritura llama a Abraham piedra. Y no solo le llama piedra, sino que además de eso le llama padre. ¿Qué significa la palabra papa? Padre. Eso es lo que significa la palabra papa. Padre. Ay, es que no llaméis a nadie padre. Dígame una cosa, Abraham, que es de nosotros, usted le dice, el padre de la fe. ¿Cómo el padre de la fe? No, el Padre Celestial es el único. Debería decirle usted. Es que nosotros podemos decirle padre a cualquier sacerdote, al Papa podemos decirle Santo Padre, porque no estamos diciendo que es el Padre Celestial. Cuando Cristo dijo, no llaméis a nadie padre, porque solo hay un Padre en el cielo. ¿A qué Padre se está refiriendo? Al Padre Celestial. La Escritura llama a Abraham piedra y lo llama Padre. Y además de eso, a Abraham le cambiaron el nombre. Qué coincidencia, ¿verdad? Cómo Abraham se asemeja mucho a Pedro. Le cambiaron el nombre, le llamaron piedra y además de eso le llamamos Padre. Lo que pasa es lo siguiente. Resulta que como nosotros decimos que Pedro es la piedra de la iglesia, se escandalizan nuestros hermanos. Yo le voy a sugerir algo. Ellos son astutos y llegan y le cambian de tema rápidamente a usted y le salen con otra. No, pero es que ustedes dicen que Él es el pastor y resulta que Cristo es el buen pastor y le salen con otra. Cuando le empiecen a hacer este enredo de que Pedro no es la piedra, que piedra grande, que piedra pequeña, dígale, vea, no hay ningún problema. Usted diga que es piedra grande, piedra pequeña, es solo de menos. Si de hecho el nombre no le está dando la autoridad. ¿Dónde está la autoridad que Cristo le está dando a Pedro? En las llaves. Ahí está la autoridad, en las llaves. Vamos a ver entonces, desde el Antiguo Testamento, una prefigura de Pedro. Isaías capítulo 22, versículo 20. Yo he visto comentarios bíblicos de algunos pastores no católicos que cuando se topan con Mateo 16, 19, donde Cristo le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, ellos dicen, este es un texto oscuro, porque no hay ninguna otra referencia en la Biblia. Vamos a ver si no aparece. Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Dice así, aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías, le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre. ¿Qué significa la palabra papa? Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David. ¿Qué le va a poner? La llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ya desde el Antiguo Testamento estaba prefigurado la autoridad de las llaves. Resulta que en el Antiguo Testamento el rey, en este caso David, el rey David, tenía su casa, su palacio. Pero David no era el que administraba todas las cosas del reino.
De hecho, los reyes siempre han tenido un segundo al mando, una mano derecha, que es la que se encarga de administrar la casa del rey, de administrar los asuntos del rey. Un ejemplo muy claro es Inglaterra. En Inglaterra todavía existen reyes y reinas, pero ¿quién es el presidente del país? El primer ministro. Él es el que realmente gobierna el país. Cuando Cristo le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos, está hablando del mismo reino de David. Nótese que se menciona en este texto la casa de Judá. Cristo era descendiente de la casa de Judá, igual que el rey David. Y por eso se hace mención. Cristo está dando autoridad, es decir, está nombrando a Pedro su mayordomo, su amo de llaves, aquel que administra la casa de Jesús, en este caso, la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Estamos diciendo que Él es superior al rey? No, Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, amén. Pero ese rey no se encarga de administrar su casa. Para eso delega la autoridad a un primer ministro. Porque los reyes tenían a varios ministros, pero siempre había uno que era el que manejaba las llaves. Imagínense, les voy a poner este ejemplo, vamos a ver si se entiende. Manuel, vamos a ver si me entiende. Manuel, vea, aquí tengo yo las llaves de mi carro. Tome, yo le doy a usted las llaves del carro. A quien usted deje entrar es como si yo lo dejara entrar. Y a quien usted no deje entrar es como si yo no lo dejara entrar. ¿Qué le estoy diciendo a Manuel? Respeto, autoridad, confianza. Yo estoy confiando mi vehículo en las manos de Manuel. Claro, en el caso de Pedro, Jesús ya sabía por qué se las confiaba. Porque dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y además de eso le hace una promesa. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Jesús le está prometiendo a Pedro, tranquilo, yo le doy autoridad, pero además de eso confía en mí, que yo también lo voy a proteger. Yo voy a proteger esa iglesia que usted me va a custodiar. Amén. Apliquemos este texto a Pedro. Vean palabra por palabra. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Gilcías. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás. Ahora aplíquele esto a Pedro. Jesús se lo está diciendo a Pedro. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre, será un papa. ¿Para quiénes? Para los habitantes de Jerusalén. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? La iglesia, la Jerusalén celestial. Y para la casa de Judá, es decir, para los descendientes de Jesús. Pondré la llave de la casa de David. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Todo lo que ates, atado quedará en el cielo. Y todo lo que desates, desatado quedará en el cielo. Parece un texto oscuro. No se entiende. ¿Verdad que está clarito? Ya desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando la autoridad que Cristo le iba a dar a Pedro. Amén.